ni Mechtlapaloa, Juan ni Tiquitose Sempa o Sampa ni Cani ti Istoque. Juan Tiquitlia Sampa Canaya Quitoa Sempa. La palabra Sempa quiere decir como otra vez o Sampa otra vez. Bueno, otra vez estamos aquí y creo que vamos a seguir reflexionando. La verdad es de que lo que a mí en lo particular me interesa es que sigamos reflexionando con respecto a nuestra lengua náhuatl. Hay mucha gente que habla la lengua náhuatl y, y a mí me parece muy bien, igual que mucha gente habla el español, o sea, es mucha más población que habla el español, pero escribir en español también puedo decir de que hay mucha gente que escribe, pero conocer la lengua en su escritura, o sea, cómo debe escribirse, la verdad es de que muy pocas personas se dedican a eso, como a escribir y escribir más a conciencia, por decirlo así, con conocimientos más claros, con conocimientos de gramática, un poco de, pues más de redacción, por lo tanto saber pues de algunos conceptos digamos más gramaticales. No me voy a meter en este tema de manera más profundo, sino solamente lo que quiero es que distingamos en que la mayoría de la población que habla el español pues realmente no son estudiosos de la lengua española, no solamente escribimos, nos damos a entender, ¿sí? Pero no distinguimos a veces si son adjetivos, si son sustantivos, y luego si son oraciones subordinadas y X y X y X. O sea, son un montón de conceptos que hay que en realidad la mayoría de la gente que escribe o escribimos y no estamos conscientes de ello. O sea, aunque pasamos ya por la primaria, la secundaria, la preparatoria, algunos de licenciatura, algunos un poco más todavía, ¿no? Hasta el doctorado, pero a veces nos especializamos más en algún campo del conocimiento y la lengua pues no es así, o sea, en la lengua no nos especializamos, aunque sí hay, por supuesto, igual como toda una especialización, gente que se dedica al estudio de la lengua. Y en esta ocasión, pues me voy a ir más hacia la parte de la escritura de la lengua náhuatl. Y sobre todo, me dirijo un poco más para la gente que enseña la lengua náhuatl. Y, por supuesto, también para los que no saben náhuatl y están aprendiendo. Voy a poner de manera muy rápida algunos ejemplos con el compromiso de que tal vez después en otros videos vamos a ir como desmenuzando y poniendo más ejemplos. Por lo pronto, de manera muy general voy a tocar como características de la lengua náhuatl. Lo primero que es importante reconocer que la característica principal de la lengua náhuatl es aglutinante. Y aglutinante significa que de dos o tres palabras del español, nosotros en la lengua náhuatl lo podemos decir con una sola palabra. ¿Sí? Está aglutinada. Por lo tanto, esto es lo que complica en la enseñanza y en el aprendizaje de la lengua. Los que hablan el español, pues quieren, digamos, atender en el aprendizaje de la lengua náhuatl igual que el español, que no es su característica general como ser aglutinante. No significa que no tengan palabras que de alguna manera se componen de dos o tal vez hasta de tres palabras. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, inmóvil, pues definitivamente es una palabra compuesta. Pero la lengua náhuatl en su mayoría sí, son palabras aglutinadas. Entonces, para poder enseñar, y aquí es en donde me voy a detener un poquito, los que enseñan tienen que saber
que enseñar por palabras, como decir palabras sueltas, en verbos, en sustantivos, que tengan mucho cuidado porque si no enseñan más como en oraciones, más como en frases, y están señalando, por decir así, primero empiezan con nombres, y son nombres de animales, nombres de lugares, nombres de, pues, ¿qué puedo decirles, no? De otras más, ¿no? De frutas, de, pues, digamos, entre otras cosas. Son nombres que podemos decir como muy fáciles, ¿no? De cosas, de objetos, de animales, etc. Entonces podemos aprender una lista de palabras, ¿sí? De sujetos, de objetos. Pero a mí sí me parece que es muy importante que nosotros empecemos a ver de que puede ser que cuando quieran hacer construcciones ya de palabras o frases, mejor dicho, pues en realidad esto no va a funcionar. Y si no funciona, definitivamente, pues el aprendizaje de los que no hablan la lengua y están aprendiendo, pues realmente les va a costar muchísimo, o sea, comprender, entender. Entonces por eso debe ser la enseñanza de otra manera, o sea, a partir de frases, porque nosotros pues así es como hablamos. Entonces voy a poner algunos ejemplos, ¿no? Voy a poner a lo mejor más rápido, más sencillo. Por ejemplo, la palabra Tzontecómitl. Tzontecómitl es cierto, o sea, es la cabeza, o sea, toda la cabeza, ¿no? Decimos Tzontecómitl, incluyendo la cara y demás, ¿no? Y si yo digo Tzontecómitl, pero cuando yo ya lo quiero decir como a mí me duele la cabeza, aquí es en donde los que están aprendiendo quieren poner la palabra Tzontecómitl tal cual, porque así es, en el español es cabeza y nosotros le decimos Tzontecómitl es cabeza. Entonces para decir a mí me duele la cabeza, puede ser que mencionen Nechcocoa no Tzontecómitl. Y para los que hablan náhuatl, ¿sí? Esto es como aprender de modo literal, como si traspasáramos de cómo se habla en español a cómo lo vamos a traducir en la lengua indígena. Pero no es así. Más bien deberíamos de saber cómo se dice en náhuatl y después de traducir al español. Que esto es digamos, lo correcto, pues, ¿no? No es al revés. No es primero el español y luego lo traduzco. No, es del náhuatl al español. Entonces, pero para los que no hablan náhuatl, es muy probable que primero digan, bueno, me duele la cabeza. Y como yo ya sé que Tzontecómitl es cabeza, entonces yo voy a buscar cómo se diría me duele. Entonces voy a decir, así es, Nechcocó o Nechcocoa, no es mi Tzontecómitl. Nechcocoa, o sea, me duele, no es mi Tzontecómitl, cabeza. Pero en realidad no es así la traducción, es Nechcocoa no Tzonteco. No Tzonteco. Y va junta esa palabra, no Tzonteco, mi cabeza. Y ya escucharon que ya no es Tzontecómetl, sino nada más es no y luego Tzonteco. Mitl, en la final, la sílaba mitl ya no existe. Cuando se aglutina, entonces, sufre algunos cambios. Otro ejemplo que podría ser el estli, que es sangre. Estli es sangre. Entonces, cuando yo digo, no es mi, no estli, no es así. Se tendría que decir no eso. Entonces sufre un cambio. Hasta ahí le voy a dejar nada más como para los que están enseñando, que vayan explicando esto, cuándo se puede usar así, como una palabra suelta, y cuándo no se puede usar
de manera suelta. O sea, como palabra por palabra. Tiene que aglutinarse. Y una cosa también es muy importante. Por ejemplo, la palabra enchiladas en español, nosotros en náhuatl la aglutinamos, que decimos chil tlaxcali. O sea, está compuesta de dos palabras, chil de chile y tlaxcali de tortilla. La palabra pueblo o comunidad, en algunos casos le decimos altepetl. Y altepetl también es una palabra compuesta. En el español nada más es una sola palabra. Si nosotros sí se dan cuenta que aglutinamos, en algunos casos en español es una sola palabra, para nosotros puede ser de dos o más palabras. En otros casos, más bien de varias palabras en español, nosotros las hacemos con una sola palabra. Pero eso no significa que esté incompleta, ¿sí?, la oración o la frase, porque nada más está dicha en una sola palabra. Y aquí entonces, por ejemplo, si yo les digo que atl es agua y chalchocotl es guayaba, entonces si yo les digo ahora construyan la frase que diga agua de guayaba, el que habla el español va a decir agua atl, guayaba chalchocotl. Entonces, ¿y cómo se diría de? Y ahí es en donde algunos le ponen tlen. Pero la palabra tlen, la verdad es de que en estos casos no debería de usarse como para decir, y menos la construcción sería atl tlen chalchocotl. O sea, no creo que sea así la traducción, porque ese es muy del español. La estructura, digamos, es del español. No es atl tlen chalchocotl, porque la palabra tlen no es precisamente significa de. Y luego es agua de guayaba. Pero esto es muy del español. Nosotros tenemos que saber, o con los que enseñan, tienen que decirles que donde lleve en este caso, ¿no?, la D, no voy a mencionar su nombre como se dice gramaticalmente, vamos a poner la D cuando una oración o una frase lleve una D como un complemento o como un de propiedad, ¿sí? No es, no existe. Entonces, por ejemplo, para decir agua de guayaba, nosotros decimos primero guayaba y luego agua. O sea, chalchoco, atl. Chatl. O sea, es una sola palabra, ¿eh? Chalchocoatl. Chalchocoatl. ¿Sí? Entonces, tlen, para nada, es chalchocoatl. Cuando ya lo traduzco al español, atl, que es agua, entonces se revierte. Por decir entonces, al traducir, se lee primero agua de guayaba. O sea, como de derecha a izquierda. Así es la construcción del español. En el caso del náhuatl, cuando nosotros hablamos, no lleva la misma estructura. Por eso también es importante ahí. Y la palabra tlen, a veces nosotros, bueno, en mi caso, eso tengo que aclarar, de que en el caso de mi variante, de la huasteca, yo digo tlen tijuica. O sea, es como decir ¿qué llevas? O tlen ticnequi, ¿qué quieres? O ¿qué es lo que quieres? Tlen mochiwas mostla, ¿qué se hará mañana? Entonces, la palabra tlen me parece que no es como muy adecuada para hacer digamos, como la traducción de la palabra de. Y un ejemplo también en el caso de los verbos. Cuando uno dice, ¿sí?, ni tlacua, ni es yo, y tlacua no es comer, tlacua es come, o sea, él o ella come, porque no tenemos verbos en infinitivo con el español. El español puede uno decir reír, gritar, llorar, brincar, dormir, y todas esas palabras que son verbos, cuando lo dice en infinitivo, no tiene ni número, ni tiempo, ni persona, o sea, quién lo dice. En cambio, nosotros, cuando decimos tlacua,
sí está definida que es la tercera persona en singular y en tiempo presente. Aunque decimos que es equivalente a comer, por ejemplo, tlacua, comer, pero en realidad estoy diciendo come. Cochi decimos que es dormir, pero en realidad decimos duerme. Cochi, duerme. Entonces, cuando nosotros escribimos y le ponemos ni y luego, digamos como otra palabra, cochi, ni cochi. Si yo lo que quiero hacer, o decir mejor dicho, que es yo duermo, ¿sí? No estoy diciendo ahí que yo duermo, porque ni sí es cierto, es yo, pero cuando le pongo cochi, ya no soy yo, sino estoy diciendo que él o ella duerme. Entonces digo, yo duerme, ¿sí? Ni cochi, yo duerme, porque están separando las dos, digamos, palabras, que ni es un prefijo, debería de ser un prefijo porque es un prefijo pronominal. Entonces es ni cochi, junta la palabra. Ahí debe aglutinarse, porque ahí sí yo no tengo problemas para decir ni cochi, yo ya sé quién es. Digo, es yo duermo. En el caso del español, tal vez por eso lo queremos hacer así, porque cuando uno dice duerme, yo ya sé quién es. Entonces por eso le ponemos ni por separado y coche, ¿no?, por separado. Pero coche no dice duermo, ¿no? O sea, si yo le quito, lo separo de ni y lo pongo aparte coche, estoy diciendo yo duerme. Y luego ni tlacua, yo come. Entonces ahí se oye como que ya no es una oración, digamos que hay una concordancia con el número y con el tiempo y la persona. En el caso del español no, si yo digo como, ya sé que soy yo, come, ya sé que es él, y comes, ya sé quién es, comemos, ya sé quién es, y no necesito ponerle el de nosotros comemos, ustedes comen, él come, ella come, tú comes. Esa tú la puedo quitar y nada más ponerle come. Si yo quiero poner tlacua como que él o ella come, es correcto. Pero si yo quiero escribir yo como, tengo que juntar, como aglutinar el prefijo pronominal ni tlacua, yo como. Pero si yo quiero quitar ni y nada más ponerle tlacua, ya sé que ya no estoy diciendo yo como, estoy diciendo que la tercera persona. Cochi, él o ella duerme. Tlacua, él o ella come. Tequiti, él o ella trabaja. Entonces ahí la importancia. Bueno, no me voy a detener más, yo creo que en otro video vamos a hacerlo como con ejemplos más claros. Pero, por ejemplo, en español, cuando uno dice yo quiero comer, nanik nequinitlacuas, nanik nequinitlacuas, o sea, yo quiero comer. Esa es como la traducción literal, un poco más literal, o sea, es correcto, está bien, pero yo lo puedo aglutinar para decir yo quiero comer. De esas varias palabras la puedo escribir en una sola palabra, nitlacuasnequi, nitlacuasnequi, yo quiero comer. Y esa es una sola palabra. En español se dice yo quiero comer. Y así me puedo poner más ejemplos. En otras ocasiones, por ejemplo, este ejemplo que quiero ahí exponer, cuando uno dice carne de puerco. Carne de puerco. ¿Sí? Es casi como de propiedad, ¿no? Como decir, esta carne le pertenece ¿no?, al puerco. Entonces cuando le ponen como nacat, tlen, pizzot, pues así se entiende, como que la carne es del puerco, es de el puerco, no es que sea la carne de puerco. Para que nosotros digamos la carne que es de puerco, tenemos que aglutinar y decir pizzo nacat. No es pizzot nacat, no es pizzo nacat.
Y ahí creo que es importante, tanto los que están aprendiendo y los que están enseñando, tener que ir reflexionando todo esto y, y hacer que de alguna manera respetemos la estructura que es la lengua náhuatl y aunque no parezca congruente la traducción o la interpretación con el español, tenemos que entender de que se trata de dos lenguas diferentes y no tienen por qué traducirse de modo literal y no se debe de hacer eso si el náhuatl tiene su propia estructura. Por eso quería yo platicar de manera muy rápida, es como una breve introducción y seguramente en otros videos lo vamos a ir haciendo como un poquito con mayor claridad. Yeka, nimechun tlapaloa, guanochipa cualish istokaj, guanito náhuatl, mati yechecocaj, mati quicuilocaj, kena moneki, elia owih, makeni katzatichiosek, tla noti kileuiyaj, tla noti kuaxmatij, noti neki, noki titlamachtisek, huacac, moneki no mati mocuatotonicaj, sekentzi, mati quixmatica keni katzamo ihcuilos, tlaskamati. Bueno, que estén muy bien y muchísimas gracias y ahí nos seguimos mirando en otro video. Gracias. Tlaskamati.